Hoy estamos listos y volvemos a hablar de machismo, un poco algo que nos trasciende a todos dentro de la realidad que vivimos y por eso vamos a dar inicio a esta entrevista central del día con la campaña que ya hace un tiempo reconocimos con el hashtag Yo Me Ocupo, que se titula Los Ayudadores y es fue una iniciativa de Spotlight. La vemos y nos metemos de lleno en el tema. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Bueno, esta campaña, que es una gran campaña, que es muy divertida verla, Porque trae situaciones de la vida real. y incluso también cómo están contadas, con ese toque de humor, ¿no? Sí. Pero nos permite entrar al mundo de las masculinidades y de cuestiones de este tiempo. Invitamos a Marcos Ordóñez a charlar con nosotros. Él es doctor, trabaja ya con estos contenidos. Marcos, ¿cómo estás? Miguel y Coti saludan aquí en Ciudad U. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Coti? Y un saludo a toda la audiencia. Marcos, mira, estábamos viendo recién Los Ayudadores y yo pensaba justamente en este tipo de machismo que vemos allí, que ya no es el machismo del macho que veíamos antes y que estaba más, podemos decir, explícito, sino que ahora hay como también un machismo que se esconde, a lo mejor un machismo más progre, pero que aparece en estas acciones. ¿Esto significa que el machismo va cambiando o que el machismo sigue siendo lo mismo que vivimos desde hace miles de años en el patriarcado? No, evidentemente el machismo tampoco es tan bobo. Tiene herramientas para ir adaptándose a los distintos contextos. Por eso hay un término que creó la socióloga Rewin Connell, que es muy interesante, que habla de justamente la masculinidad hegemónica. Y cuando uno piensa en la masculinidad hegemónica, por ahí cae en el error de pensar que es el machismo clásico, el tradicional. Y no, lo hegemónico justamente es lo que predomina, precisamente porque se vuelve de alguna manera un formato naturalizado, aceptado. Es decir, los machos a las viejas usanzas, hoy en día cada vez son menos aceptados o encuentran menos espacios, pero de alguna manera el machismo y el patriarcado se ha adaptado a los contextos y hoy tiene formas más amables, pero que en la práctica y fundamentalmente en lo cotidiano sigue manteniendo las mismas desigualdades, las mismas asimetrías y sigue sosteniendo privilegios. ¿Nos permite esto un poco acercarnos a la realidad y ver cuáles son tal vez esa masculinidad hegemónica y cuál hoy está siendo el lugar del machismo que nosotros logramos identificar, que hasta por ahí muchas veces las mujeres también estamos incluidas en ese lenguaje machismo, en ese comportamiento machismo de hoy? Mirá, el machismo como es la masculinidad tenemos que entenderla no como un devenir propio del ser biológico del varón, sino que es una construcción absolutamente cultural, como nos ha enseñado la perspectiva de género y las teorías feministas, ¿no? Digamos que machista no se nace, sino que se llega a serlo a partir de un conjunto de dispositivos sociales que nos van preparando y determinando para responder con ciertas características estereotipadas que se ponen e imponen como ideales. En esto que vemos de la campaña particularmente, vos fíjate que es lo que aparece cotidianamente en todos los hogares, esta dificultad de los varones, esta negación con los aspectos que tienen que ver con lo doméstico. Pero si pensamos en esta construcción de la masculinidad como una construcción social, ahí empezamos a ver que
participamos todos y todas en esa construcción. Sí. Veamos nomás cómo socializamos a un niño y cómo socializamos a una niña. A un niño lo vamos a socializar con juegos que tienen que ver con autitos, armas, herramientas, soldados, etc. Fíjense que ya en el terreno del juego y desde que tiene uso de razón este niño, no entra nada de lo que tenga que ver con el afecto, con el cuidado o con lo doméstico. Todo está fuera del mundo de lo masculino desde que entramos y desde que llegamos a este mundo y desde que empezamos a socializar. Así que esa marca queda grabada a fuego de tal manera que muchas veces, muchos varones, en muchos varones muchas veces, no hay una mala fe, sino que hay una especie de inutilidad aprendida, ¿no? Con esto no quiero justificar, simplemente poder poner a la luz estos mecanismos pedagógicos que tenemos incorporados, naturalizados, internalizados como sociedad de cómo debe ser un varón. Lo de los juegos es tal cual como lo decís. Y voy a ir a un terreno todavía inclusive que está en la agenda todo el tiempo, que tiene que ver con la cantidad de femicidios que siguen creciendo a diario. Y he visto campañas de colectivos de mujeres diciendo, hombres, varones, háganse cargo. ¿Crees vos que nosotros los hombres nos estamos tratando de esquivar o corrernos un poco de la escena con este nuevo rol, a lo mejor de ese machismo más solapado, pero que no estamos realmente asumiendo que somos parte del problema? ¿Cómo estás mirando la nueva masculinidad que se expresa? La nueva masculinidad, y está bueno hablar de ese término porque es bastante amplio, porque evidentemente va a surgir una nueva masculinidad a la luz fundamentalmente de la interpelación de los movimientos de mujeres y del feminismo, ¿no? Que están poniendo justamente en cuestión todo esto. Pero lo cierto es que este formato se sigue reeditando, reformulando, para seguir, vuelvo a repetir, manteniendo una serie de privilegios que los hemos hecho carne, los hemos naturalizado y los hemos considerado absolutamente parte de una especie de derechos de los varones. La disputa, no tenemos ni siquiera los privilegios es la disputa. ¿Crees que ahí está entonces la resistencia más grande? Mira, con respecto a la primera parte de Sí. la pregunta que me hacías y en esto de cómo nos involucramos los varones, nos estamos involucrando de manera superficial en la transformación, es decir, con cambios más vales del tipo performáticos, ¿no? Digamos, en nuestra manera de ser y aparecer ante el mundo, pero de fondo no está habiendo transformación. Y este reclamo de que nos impliquemos significa en que empecemos a implicarnos seriamente en la transformación de los pares, porque fíjense que en uno de los últimos femicidios salió a la luz una frase que es muy cierta, ¿no? Cuando decían, nosotras las mujeres todas tenemos una amiga o conocida violentada. Sin embargo, entre los varones nunca tenemos un amigo o conocido violento, ¿no? ¿Qué está pasando que entre nosotros, los varones, no empezamos a visualizar y a empezar a marcar como un aspecto negativo de la masculinidad la violencia? Es como que nosotros no tenemos nada que ver con todo esto, o nuestros amigos o nuestros conocidos o en nuestro mundo no pasa. Sin embargo, las cifras dicen otra cosa. Nos tenemos que empezar a involucrar, saber que somos gran parte de este problema de la violencia de género, que tenemos que empezar a repensarnos como varones, pero fundamentalmente en nuestra lógica con nuestros pares. No podemos seguir haciéndonos los tontos de que los violentos pertenecen a otros grupos, a otras tribus o a otras mánadas. Están al lado nuestro, son parte de nuestro cotidiano y lo vemos en ese conjunto de violencias que muchas veces se les llama micromachismo, ¿no? Que Marcos, están atravesando todos los espacios. mi pregunta es si eso ya lo vemos actualmente en algunos grupos de, no sé, tal vez gente más chica, adolescentes, jóvenes, niños, si se pueden identificar también otras formas de ser varones, de mostrar las masculinidades, si ya podemos ver algo de todo esto. Yo creo, Coti, que efectivamente sí, el cambio es muy lento porque es un cambio cultural, por lo tanto, obviamente que uno desearía que todo esto fuera un poco más rápido. Pero yo creo que las nuevas generaciones al menos se vienen despojando de esa carga, de estos mandatos que nos llevan a esta expresión de expresiones de machismo explícito. Pero es un cambio lento y por ahí contradictorio, con matices. No es que ya las nuevas generaciones
vienen absolutamente deconstruidas. No, va a ser un proceso, tanto para las viejas generaciones, a las cuales les tengo poca fe, pero como para las nuevas, pero que también han sido socializadas en estos formatos, de empezar a repensar esta masculinidad e imaginarla y construirla desde otra lógica. Pero creo fuertemente en las nuevas generaciones, creo que por ahí pasa el cambio, creo sumamente necesario esto de abordar las masculinidades, pero no como una cosa de hombre, porque la masculinidad no es una cosa de hombre, es una cosa de la sociedad. Nos tenemos que plantear, hombres y mujeres, qué masculinidad estamos construyendo. Y en todo este proceso, la educación sexual integral sería una herramienta fantástica para darle a todos los chicos y las chicas elementos para empezar a mirar críticamente estos formatos en que somos educados y socializados. Marco, vos hablabas de los privilegios, ¿no? Y yo pienso que las personas el grupo social que tiene esos privilegios, pues obviamente no va a querer renunciar a ellos. Ahí tiene que regularlo el Estado a eso, es una cuestión cultural, es la sociedad misma la que lo tiene que regular. Digo, ¿cómo hacemos para romper eso de los privilegios que justamente quizás sea el botín por el cual también muchos no quieren cambiar el status quo? Y un poco de todo eso, ¿no? Tiene que ver con un cambio cultural fundamentalmente, pero también las políticas y las leyes del Estado tienen que ayudar a que esta cultura se modifique, se transforme. En el ámbito Creo en todos los laboral, mecanismos, ¿no? perdón que te interrumpa, Marcos, pero en el ámbito laboral, por allí, esa lucha de poder parece hasta como más difícil romper ese machismo que existe o ciertos puestos laborales que son ocupados por más hombres que por mujeres. Allí lo ves más difícil que en las cuestiones o en las tareas del hogar. ¿Cómo analizas ese cambio cultural? Sabemos que es un completo, pero ¿cómo analizas el cambio cultural en el hogar y en el ámbito laboral? Mira, son los dos espacios, vuelvo a repetir, que tiene que ver con este concepto de masculinidad hegemónica, donde los varones cambiamos en la superficie, pasamos a ser políticamente más correctos, pero en la práctica real, que tiene que ver en los vínculos y en las relaciones de poder, sea el espacio doméstico o el laboral, donde los varones siguen manteniendo exactamente los mismos privilegios, ¿no? La pregunta tuya es un poco la pregunta del millón, pero bueno, hacia eso tenemos que apuntar, a empezar a poner en cuestión estas relaciones naturalizadas de poder y de ejercicio del poder, y yo creo que, así como planteaba para los chicos y las chicas el tema de la educación sexual integral como una herramienta fundamental, creo que en los ámbitos laborales tiene que empezar a producirse también una percepción de la necesidad de abordar estas temáticas. Y en ese sentido, por ejemplo, para quienes están en el Estado fundamentalmente, pero también es un aspecto que se puede llevar al ámbito privado, el tema de la ley Micaela es fundamental porque brinda estas posibilidades de generar espacios de formación dentro de espacios de trabajadores, ¿no? Donde creo que de alguna manera uno puede dar otra perspectiva y empezar al menos a repensar cómo son o cómo deberían ser unos vínculos más ideales, más humanos, más igualitarios, más solidarios, más cooperativos. Marcos, te hago una pregunta. ¿Los hombres solamente somos machistas o las mujeres también son machistas? No, el machismo es un conjunto de prácticas discriminatorias y violentas, ¿no? Que son de alguna manera arropadas por la cultura, ¿no? De las cuales saca fundamentalmente privilegio el varón, ¿no? Pero que como práctica cultural que mencionamos, que es, digamos, cuando analizamos la masculinidad, participan todos y todas en esta construcción. Vos fíjate nomás en esos mecanismos que yo te decía de crianza. ¿Qué mujer y qué hombre no participa en ese modelo estereotipado de crianza, ¿no? De cómo educamos a los varones y cómo educamos a las chicas? ¿Qué esperamos de los varones y qué esperamos de las chicas? ¿Cuáles son las expectativas sociales que se generan en torno a uno y a otro? Y en eso participa la sociedad en todo su conjunto, varones, mujeres y todas las instituciones que de alguna manera siguen reforzando sus mandatos. Marcos, para aquellos que estén escuchando, viendo el programa y se pregunten y estén reflexionando junto con nosotros, ¿por dónde se puede empezar? ¿En un grupo de amigos, en la familia, en la crianza? Bueno, ya bien lo marcaste, pero ¿por dónde se puede empezar a cuestionarse los privilegios, a cuestionarnos entre nosotros y a construir una masculinidad nueva? Mira, Coti, una de las cuestiones fundamentales es esto que es un poco remanido el término, ¿no? Pero no deja de ser necesario plantear lo que es esto
de la deconstrucción, pero pensar la deconstrucción no como un acto, sino como un proceso que nos va a llevar toda la vida, ¿no? Porque hemos sido criados en este dispositivo y por lo tanto permanentemente va a salir a manera casi refleja y automática un montón de acciones que tienen que ver con un refuerzo y una reproducción de este formato de masculinidad. En principio poder empezar a pensarnos y mirarnos críticamente y después eso mismo empezar a trasladarlo de alguna manera a nuestros grupos y a nuestros vínculos. Y creo fundamentalmente en esto, en cómo los varones pueden empezar a llevar esto dentro de sus grupos de pares. ¿Qué cosas empezar a dejar de tolerar o hacer la vista gorda, ¿no? Que tiene que ver con esto de socializar fotos, de socializar mensajes, de sostener discursos violentos, de saber que alguno tiene actitudes violentas y no cuestionárselas. Creo que en ese sentido, sobre todo los varones, porque las chicas que como generalmente siempre nos llevan la delantera, ya se viene dando este proceso. Creo que los varones tenemos que ahora tomar la posta también, porque para que se garantice un cambio absolutamente real, una transformación, tenemos que implicarnos todos en esto de pensar y proyectar una sociedad mucho más igualitaria.